Bueno, muchas cosas quedaron, ¿no? Después de lo que pasó ayer, después de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, de Producción, de Agricultura. Y la verdad que después de lo que pasó y uno repasando lo que fueron las imágenes que después se dieron a conocer, se mostraron y demás, la verdad que al menos no creo ser el único, porque esta mañana también tuve que salir y charlando con gente, y la mayoría coincidían en decir que les parece que quienes están al frente del gobierno nacional están viviendo en una realidad distinta a la que vive el resto de los argentinos. La verdad que lo decíamos ayer, que la jura de Sergio Massa más parecía la asunción de un presidente, de un gobernador, de un intendente, electo por la voluntad popular, y no la llegada de alguien que llegó por una componenda política. Porque la llegada de Massa se da por una componenda política que hace él con Cristina, y donde digamos, le pasan por arriba a un presidente, obvio, como yo decía ayer, el presidente quería que lo pasen por arriba, porque yo creo que Alberto Fernández debe tener muchas ganas, como se dice en el boxeo, de tirar la toalla, y de hecho ya la tiró, porque en función de lo que es la gestión propiamente dicha, no va a gestionar nada, no va a decidir nada. Y yo le contaba ayer que va a ser una especie de embajador itinerante, un embajador de cabotaje, que va a recorrer provincias, irá a inaugurar, como hace Capitanich en el Chaco, después de haber gobernado durante 40 años el Chaco, va a inaugurar una canilla de agua, un grifo comunitario, y se sacan fotos. Bueno, esas cosas me imagino que hará Alberto. No creo que tenga mucha cabida a nivel internacional, a menos que quiera ir a hacer turismo, porque la verdad que su figura es muy poco respetada en el concierto internacional. Cuando uno mira lo que hizo en los últimos tiempos, cuando estuvo con Biden, cuando estuvo con Macron, el presidente de Francia, y uno dice, pero ¿qué pensarán, no? Estos que son líderes mundiales, líderes de sus países, pero también del concierto internacional, ¿qué pensarán, no? Cuando ven un personaje de este tipo, como Alberto, y se deben burlar, lo tienen que saludar bien, digamos, porque protocolarmente corresponde, pero ni bien se alejan, debe decir, sí, pobre tipo, mira que infeliz La verdad que bueno, pero yo creo que ya no vale la pena hablar de Alberto Fernández, porque en verdad no existe. Pero sí existe Massa, y Massa, como decíamos, ayer hizo el anuncio en general de algunas de las medidas que va a tomar, y yo pensaba, cuando repasaba anoche lo que había dicho el nuevo ministro Massa en la Asunción, cuando prestó juramento, y habló de varias cosas, ¿no? Pero omitió, no sé si no creo que haya sido por olvido, creo que lo hizo a propósito, seguramente porque no tiene idea cómo lo van a encarar. Y me acordaba lo que días atrás habíamos charlado acá en 7 PM con un destacado economista, un economista joven, un doctor en economía, que actualmente es diputado nacional. Hablo de Emiliano Estrada.
Y el doctor Emiliano Estrada, doctor en economía, nos decía, cuando yo le preguntaba, ¿vos por dónde, qué sería lo primero que te ocuparía? Porque hay y había y hay varias aristas para entrarle, como se dice, al asunto este. Y él me decía, yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de controlar la inflación. Y a decir verdad, ayer cuando habló Massa, no hizo referencia específicamente al tema de la inflación. No dijo cuáles van a ser las medidas que van a tomar con respecto a esto. Y se arriesgó a decir que, bueno, que iban a tener iban a tratar de ajustarse a lo que fueron las metas que se fijó la Argentina en su discusión o rediscusión sobre la adecuación de la deuda. Y cuando se firmó este acuerdo de la refinanciación, que la firmó Martín Guzmán y que el kirchnerismo no apoyó, la Argentina, el Estado, no Martín Guzmán, ni el gobierno de Alberto Fernández, el Estado argentino, se comprometió con el Fondo Monetario en que iba a llegar a un déficit no mayor del 2,5%. Y ayer habló de eso Alberto, dijo que iban a tratar de acercarse, y la pregunta, y hoy de hecho en un rato nada más vamos a hablar con un economista, con un contador de nuestra provincia, que ocupó cargos importantes en la función pública, y la verdad que uno se pregunta, ¿y cómo lo van a hacer? Porque el voluntarismo es una cosa, pero la parte concreta, la parte práctica es otra. Yo puedo ser un compendio de buenas voluntades, yo puedo tener la mejor buena voluntad, la mejor voluntad para hacer determinadas cosas, pero tengo que tener las herramientas para hacerlo. Yo puedo decir, sí, vamos a alcanzar esto, pero el tema es que nos digan cómo. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, Batakis, la ex ministra, actual presidenta del Banco Nación, después del papelón que hicieron, que la mandaron a Estados Unidos, a Washington y demás, cuando volvió, lo primero que hizo fue ir a Santa Cruz a indicarle a Alicia Kirchner, la cuñada de Cristina, cómo hacer para poder recibir los 5.000 millones de dólares de China. Entonces, si la Argentina dice, no nos vamos a endeudar, ¿cómo 48 horas antes de que Massa haga este anuncio, Bataki estaba arreglando con Alicia Kirchner un financiamiento con China para terminar o para continuar con las famosas represas esas que llevan el nombre del delincuente de Néstor Kirchner, y por 5.000 millones de pesos? Ayer Massa, muy suelto el cuerpo, decía que se va a cancelar, se va a cerrar cualquier posibilidad de que alguien ingrese como trabajador del Estado. Pero sabemos que hace un mes atrás la Cámpora, que es una agencia de colocación, es una agencia de laburo, consigue laburo a los militantes de ellos, obviamente, metieron gente de la Cámpora en todos los organismos estatales habidos y por haber. Nosotros lo vimos acá en el PAMI, y metieron gente en la ANSES, y metieron gente en todos lados. Cada organismo, cada repartición nacional que hay, la Cámpora va y con su gente y la copan y nombran y los ponen en planta permanente de la noche a la mañana del prepo. No importa si los tipos saben leer y escribir, los incorporan porque saben que ese es un votito, Entonces, analizando más detenidamente, como se dice habitualmente, porque esto es como cuando uno se sirve un vaso de cerveza, ¿no? Rápidamente sube la espuma,
pero hay que dejar que la espuma esa baje. Y ayer con los anuncios macro que hizo Massa, después había que empezar a desmenuzar, esperar que la espuma baje, y ahí empezar a darse cuenta de las cosas que había dicho y si tenían algún tipo de sentido, si tiene lógica, si puede tener, digamos, un correlato del dicho al hecho, si es voluntarismo puro, si es que es discurso, si es que es relato. Y la verdad que Massa hasta ahora no dijo en concreto nada que lo favorezca a usted, a mí, a quienes, como yo digo, desde hace cuánto tiempo venimos hablando, de que es hora que alguien en este país se ocupe de lo que le pasa al ciudadano de a pie, a la señora del barrio, a la señora de cualquier parte que va al almacén, que va al súper y se encuentra todos los días con que cada vez la plata le alcanza menos para comprar. ¿Y cómo se llama eso? Como decía el doctor Emiliano Estrada, inflación. Y él aconsejaba, o no aconsejaba, opinaba y decía, lo primero que hay que hacer es ver de controlar la inflación. Sin embargo, ayer Massa no dijo nada de eso, y si uno mira, horas antes de que él asuma, lo de Cristina Kirchner, los 5.000 millones de pesos que le va a dar China, de dólares, mejor dicho, perdón, que le va a dar China, si vemos la cantidad de gente que la Cámpora metió en todo el país, en los diferentes organismos que controla, por eso, con estos cambios, con este cambio de ministro, a Massa le dijeron, bueno, vos vas a controlar esto, pero en esto no te metas. ¿Y qué es no te metas? No te metas en ANSES, no te metas en PAMI y no te metas en Aerolíneas Argentinas, que Aerolíneas Argentinas es una vergüenza lo que ocurre. Porque Aerolíneas Argentinas tiene más empleados que algunas de las empresas de aeronavegación más importantes del mundo y con una rentabilidad enorme, con una ganancia enorme, y deben tener la cuarta parte de la gente que está nombrada en Aerolíneas Argentinas. Y ahí está controlado por la Cámpora. Lo mismo el PAMI, lo mismo ANSES. Y esos lugares, porque ahí hay caja, hay guita y existe la posibilidad de meter gente con la que después se supone que lo van a votar a ellos. Y eso sigue hoy en poder de la Cámpora. Eso hoy sigue en poder de la Cámpora. Porque a Massa le dijeron, vos, como decimos acá en el norte, jugá con el colla, pero no jugué con la alforja. Vos ocupate de esto, hacé tu discursito, habla de lo que a vos se te ocurra, pero acá en donde está la platita, no te metás. Entonces, analizando, escuchando un poco más, reflexionando un poco más sobre lo que dijo Massa ayer cuando anunció las medidas, y uno se da cuenta, ¿no? Hay que empezar a separar un poco la paja del trigo, la hojarasca. Y ahí se da cuenta que en líneas concretas, no dijo nada que a mí me dé, como ciudadano de a pie, la expectativa de que yo, a partir de la semana que viene, por ejemplo, o del otro mes, o dentro de 2 meses, o dentro de 3 meses, esté mejor. Porque no se dijo nada sobre cómo se lo va a controlar a la inflación. Y sabemos, sin ser economista, por sentido común, porque es lo que yo haría en mi casa, restringo el gasto. ¿Y cómo restringo el gasto? Y bueno, si iba a comer afuera, ya no voy a comer afuera. Si tengo un auto y los fines de semana me iba a dar una vuelta para oxigenarme, me iba a dar una vuelta, qué sé yo, por Cerrillo, por el Valle del Lerma, o me iba por acá hasta la Caldera y ya no iré porque tengo que guardar combustible para usar el auto para ir a laburar. Y así un montón de cosas
que voy restringiendo, bueno, es lo mismo, la economía del país es lo mismo, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que restringir esos gastos. Pero acá vemos que no, porque acá la planta de empleados del Estado se sigue sobredimensionando en estos organismos, como digo, que es la agencia de colocaciones de laburo de la Cámpora, en todo el país, nosotros lo vimos acá. Y en su momento, desde la oposición acá se lo denunció, porque inclusive se llenó de gente que son parientes directos de dirigentes del Partido de la Victoria en Salta, kirchneristas. Parientes directos, nombrados en cargos importantes, por ejemplo en el PAN. Entonces decimos, bueno, ¿hasta dónde Massa va a tener la posibilidad concreta? Si quiere, yo creo que no va a querer. Yo creo que en realidad no le importa. Pero pongámosle que tenga la voluntad de hacerlo, no lo va a poder hacer, porque exactamente él, como Alberto Fernández, están limitados por Cristina Kirchner. El hecho de que a la jura de Massa no haya ido Cristina y no haya ido Máximo, ni hayan ido los funcionarios de la Cámpora, porque ahí no lo vimos a Guado de Pedro, no lo vimos al Cuervo Larroque, no lo vimos a los principales gurkas que tiene la Cámpora. Es como decir, no, ya está, vos hacete cargo, tratá de ver, de solucionar como puedas. Trata de ver cómo enderezás el barco, pero nosotros no vamos a poner la cara, no te vamos a ir a abrazar, a dar el abrazo del oso, porque nos vamos a quedar pegados con vos y nosotros lo que menos queremos es eso. Entonces la verdad es que quedan más dudas, nuevos interrogantes, y la desesperanza continúa. La angustia en la gente continúa, porque la gente sigue hoy sin tener conocimiento de cuánto valen las cosas. Escuchaba hoy a el titular de un supermercado, pero no de las cadenas Carrefour, qué sé yo, de las grandes cadenas. Supermercado de barrio, Y este hombre decía de que se le hace muy difícil abrir todos los días, porque cuando abre no sabe si está haciendo bien o mal, porque dice, yo abro y no sé si no me estoy haciendo todo lo necesario para fundirme, porque no tengo el valor de las cosas, no sé cuánto vale. Ahora hay un nuevo secretario de Comercio, y el secretario de Comercio habrá que ver qué es lo que va a implementar, pero ya algunas cosas que trascendieron de gente que lo conoce, y dijeron que lo más seguro es que como son muy permeables, digamos, las ideas arcaicas y que fracasaron toda la vida de Cristina Kirchner, lo más probable es que este tipo quiera volver a hacer lo que hizo Roberto Feletti, que era el secretario de Comercio, que renunció cuando con bombo y platillo anunció que iba a haber un control de precios, como si hubiera descubierto la pólvora, y el control de precios fracasó hace, no sé, 100 años por lo menos. Entonces, no sabemos, porque hoy el ciudadano de a pie, y yo me pongo en ese lugar porque yo también lo soy, yo soy un laburante exactamente igual que cualquier otro, yo me pongo, lo vivo, lo sufro, lo siento, y yo digo, che, ¿qué van a hacer con esto? ¿Qué van a hacer con esto? Lo que pasa con los jubilados es otra cosa. Ayer anunciaron este tema de los jubilados, pero son unos caraduras estos kirchneristas, porque ellos fueron los que modificaron la fórmula que existía antes para actualizar las jubilaciones, y ellos lo cambiaron con el argumento de que iban a estar mejor, y en realidad los reventaron a los jubilados.
porque la fórmula que había antes para hacer el cálculo de la actualización era mejor que esta. Tampoco era una maravilla la otra, tampoco vamos a decir no, es con esa fórmula, pero era mejor que esto. Y sabemos que permanentemente la gente está haciéndole juicios al ANSES y le ganan los juicios, y los juicios están ganados y el ANSES no le paga el juicio. ¿Por qué? Porque especula con que el jubilado se muera. Es una desgracia esto. Y la verdad que Massa ayer anunció algo, está bien, anunció ayer, pero de la inflación no dijo nada. Y termino con esto. Mientras la incertidumbre sigue ganándole la vida de todos los días a los argentinos, expectativas, porque la gente por ahí no le queda otra que seguir creyendo, porque si no se tiene que suicidar, y todo el mundo está angustiado por esto, Cristina Kirchner, al más puro estilo Don Corleone, al más puro estilo de la mafia, amenaza a los jueces, a los fiscales que están llevando adelante la causa de vialidad. El video que publicaron, que hicieron público los Gurka, los mercenarios de la Cámpora, que si la tocan a Cristina, con ese cantito bien mafioso, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, con personeros de cuarta, como el otro delincuente que debería estar preso, como Luis Delía, ¿no es cierto?, mandaron un mensaje bien mafioso a los fiscales, a estos fiscales. Y en un país donde ya se mató, lo asesinaron a un fiscal como fue Alberto Nisman, que salgan los de la Cámpora a cantar que se va a armar un quilombo si la tocan a Cristina, es de terror. Y lo que dice la propia Cristina, la muestra tal cual es. Si los fiscales me acusan y los jueces me quieren condenar porque ya tienen la sentencia escrita, que me condenen. No me interesa, dice Cristina Kirchner, no me interesa. Yo me quedo con la historia. A mí la historia ya me absolvió, dice esta mujer. Y eso te da la pauta de que esta mujer vive fuera de la realidad. Se cree realmente la reina Cristina. Ella está por encima de todos nosotros, porque si considera que la historia ya la absolvió, como diciendo, a mí los hombres no me llegan para nada, no están a la par mía para juzgarme, y manda a los Gurka patoteros a amenazar que si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Algunos inclusive dice, vamos, como Delía dice, vamos a batallar en las calles. Vamos a batallar en las calles. ¿Contra quién vas a batallar, gordo? ¿Contra quién vas a batallar, cerdo? ¿Contra quién vas a batallar? Impresentable. Tendría que estar en cana. ¿Contra quién vas a batallar? Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que por más que aparezca un tipo con buenos modales, porque más es un tipo de buenos modales, no debe hacer ruido cuando toma la sopa, debe ser no le debe quedar chorreando el fideo por el costado de la boca. Un tipo, en ese sentido, presentable. Pero por encima de eso, vemos que en la realidad las cosas siguen exactamente igual, y yo creo que van a seguir igual. Nosotros, como no somos economistas, nos vamos a limitar a dar nuestra lectura desde lo político, y vamos a dejar la parte técnica
para los que saben, pero por eso vamos a ir a lo largo de los programas, vamos a ir buscando amigos, pero economistas, para que nos den su visión cada uno, de todos los sectores. Nosotros, ustedes saben que acá en 7PM están abiertas, el micrófono está abierto para todos, jamás, más allá de lo que nosotros pensemos, jamás le hemos negado el micrófono a nadie, piense como piense. Así que vamos a buscar las distintas voces. Algunas hablarán en contra de Massa, o no coincidirán con Massa, y otras dirán que Massa es una maravilla, no sé, nosotros lo vamos a poner acá en consideración para que el que saque las conclusiones sea usted. Termino con esto. No sabemos cómo viene la mano, todavía. Seguimos con la inflación como va. Se calcula que la inflación va a estar en el orden del 7,5% por lo menos por ciento de un mes, y que si no se consiguen lo que prometió Massa ayer, que va a ir a buscar por lo menos 5.000 millones de dólares, que nadie sabe de dónde lo va a sacar. No lo digo yo, lo dicen los economistas. Dice, ¿dónde voy a rascar este tipo el tardo si no tenemos posibilidad de que nos financie nada? Ya ni al usurero puede ir Massa. Pero bueno, pongamos que lo consiga. Igual, como dicen, con eso es como ponerle una aspirina para que te calme un cáncer, te alivie un cáncer. Pero bueno, dejaremos eso, como digo, para los que saben. Nosotros decimos que políticamente yo creo que Massa está hackeado, no tiene autonomía, no tiene posibilidad de crear su propia agenda de su ruta o su agenda de trabajo. Creo que va a estar permanentemente monitoreado, controlado por los comisarios políticos de la Cámpora, sea Máximo, sea Guado de Pedro, Larroque. Cuando vean que se está queriendo salir un poco del libreto, ya le largan los cachis para que lo muerdan. Así que bueno, veremos, pero todo indica que esto, hasta ahora, está bien, usted me dirá, asumí ayer, pero algunas señales podría haber habido a favor de la gente, eso todavía no lo vemos.